El silencio de la casa era un viejo amigo, uno de esos que se sientan a tu lado sin necesidad de palabras. Hacía 20 años que el silencio se había vuelto más denso, más pesado, desde que Ricardo, mi hermano, se desvaneció en el asfalto caliente de la carretera a Puebla. Cada aniversario era el mismo ritual. Desempolvaba la caja de cartón con sus cosas, el olor a tabaco y a un aftershave barato que él adoraba, me golpeaba como una ola de mar. Sacaba la foto de su camión, un Kenworth rojo que llamaba El Valiente, y me sentaba en el sillón de la sala, el mismo donde mamá nos leía cuentos, y me perdía en los recuerdos. Yo, Elena, con mis 68 años, me había convertido en la guardiana de su memoria. Mi vida era una rutina tranquila, tejida con las hebras de la jubilación, las visitas de mi hijo Mateo y las llamadas esporádicas de mi sobrina Isabela, la hija de Ricardo, que ahora era toda una mujer viviendo en California. Ella apenas recordaba a su padre, solo a través de mis historias y de las fotos amarillentas que le enviaba. Ese día, el 20º aniversario, el sol de la Ciudad de México entraba por la ventana con una tibieza melancólica. Había preparado chilaquiles, los favoritos de Ricardo, aunque sabía que solo yo los comería. La casa, en la colonia Roma, era un testamento de nuestra historia familiar. Las paredes cubiertas de cuadros que mis padres habían comprado en viajes parecían susurrar historias de tiempos más felices. Mientras removía la salsa verde, mi mente vagaba por los caminos que él recorría. Ricardo era un trailero de corazón, amaba la libertad de la carretera, el rugido del motor, la soledad acompañada por la radio. La carretera te habla, Elena, me decía siempre, solo tienes que aprender a escucharla. Pero un día, la carretera se lo tragó. Salió de la central de carga con un flete de electrónicos para una empresa importante, Los Sarmiento, y nunca llegó a su destino. El camión fue encontrado a un lado de la carretera, cerca de Río Frío, vacío. Ni rastro de la mercancía, ni rastro de él. La policía investigó, pero el caso se enfrió tan rápido como se abrió. Probablemente se fugó con la carga, dijo un detective con ojos aburridos, una teoría que nunca acepté. Ricardo podía ser impulsivo, un soñador con los pies a medio camino de la tierra, pero nunca un ladrón. Amaba a su hija, a su familia, más que a cualquier cosa. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número desconocido, de esos con prefijos que no reconoces. Dudé en contestar pensando que sería otra llamada de un banco ofreciéndome un préstamo que no necesitaba. Pero algo, una corazonada, me hizo levantar el auricular. Bueno, dije con la voz que se me había vuelto un poco más rasposa con los años. Hubo un silencio al otro lado, solo el sonido de una respiración contenida, un eco que parecía venir de muy lejos. «¿Hola?», insistí. Y entonces, una voz que me congeló la sangre y me hizo soltar la cuchara de madera que cayó al suelo con un ruido sordo. «Lena, ¿eres tú?». Era un susurro, distorsionado por la distancia y el tiempo pero inconfundible. Era la forma en que él acortaba mi nombre, el timbre exacto, el aliento quebrado. Era la voz de Ricardo. Mi corazón se detuvo, y luego empezó a latir con una fuerza desbocada, como un motor que se enciende después de años de abandono. Mis manos temblaban. «¿Ricardo? ¿Ricardo, eres tú, hermano?», balbuceé, las lágrimas nublando mi vista. «¿Dónde estás? Por Dios, ¿dónde has estado?». La línea se llenó de estática, y la voz, antes de cortarse por completo, solo logró decir una palabra más, una palabra que no entendí en ese momento. «Perdón». Y luego, nada. El tono monótono de la llamada terminada. Me quedé de pie en medio de la cocina, con el auricular pegado a la oreja escuchando el vacío. El silencio en la casa ya no era un amigo. Se había convertido en un abismo. Y desde el fondo, la voz de mi hermano me había llamado, arrastrándome a un pasado que me negaba a creer muerto. La calma de mi vida se había hecho añicos. Ya no era solo la guardiana de su memoria. Ahora era la buscadora de su verdad. El impacto de la llamada me dejó paralizada por horas. Me senté en el sillón, el mismo donde esperaba a Ricardo, y miré el teléfono como si fuera un artefacto de otro mundo. ¿Había sido real? ¿O era mi mente anclada en el dolor del aniversario, jugándome una mala pasada? La voz, sin embargo,
Estaba grabada en mi memoria. Cada matiz, cada vibración. Era él. La duda era una niebla, pero la certeza era un faro en la distancia. Mi primer instinto fue llamar a Mateo. Él, mi hijo, era el ancla de mi vida. Un abogado pragmático y sensato que siempre me cuidaba. Marqué su número con dedos torpes. «Mamá, ¿estás bien? ¿Pasó algo?», contestó de inmediato. Su tono siempre alerta cuando se trataba de mí. Le conté todo. La voz, el nombre, la palabra «perdón». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Mamá», comenzó con esa voz suave que usaba cuando quería tratarme con delicadeza, como si fuera de porcelana. «Hoy es el aniversario. Es normal que estés pensando en él más de lo normal. Quizá fue una mala broma, alguien que sabe la historia y quiso lastimarte». Su lógica era impecable, pero mi corazón la rechazaba. «No, mijo. No era una broma. Era su voz. Yo lo sé, lo sentí aquí», le dije, poniéndome una mano en el pecho. «Entiendo, mamá, pero han pasado 20 años. 20. La gente no aparece así como así. Pudo ser una grabación, un estafador. Tenemos que ser cuidadosos». Mateo vino a casa esa misma noche. Me encontró rodeada de las cosas de Ricardo, la caja de cartón abierta sobre la mesa de centro. Me preparó un té de tila y se sentó a mi lado. «Mira, mamá», dijo, tomando mis manos. «Lo que más quiero es protegerte. Esta llamada, sea lo que sea, te ha abierto una herida. Antes de hacer cualquier cosa, pensemos con la cabeza fría. ¿Qué sabemos? Un número desconocido. Una voz que se parece. Una llamada cortada. No tenemos nada sólido». Tenía razón, por supuesto. Pero la lógica no podía apagar la llama que se había encendido dentro de mí. Una esperanza que creía enterrada había vuelto a brotar. Pasamos horas hablando de Ricardo. Recordamos su risa escandalosa, su optimismo a prueba de balas, sus sueños de comprar una casa grande para todos. Recordamos la última vez que lo vimos, un domingo en esta misma casa. Había traído carnitas y nos contó sobre su nuevo trabajo con la transportista que le daba servicio a Empresas Sarmiento. Estaba emocionado. «Pagan bien, Lena. Dicen que si haces las cosas derechas, te promueven rápido». El mismo don Armando Sarmiento me saludó el otro día, un tipazo. Imagínate un hombre con tanto dinero, manejando un BMW último modelo, y se detiene a hablar con un simple trailero como yo. Esa mención, en ese momento, no significó nada. Era solo Ricardo, impresionado por el mundo del lujo y el poder, un mundo tan ajeno al nuestro. Después de que Mateo se fue, prometiendo investigar el origen del número, no pude dormir. Me senté en mi escritorio y saqué un viejo cuaderno. Si Ricardo estaba ahí fuera, si había una mínima posibilidad, necesitaba un plan. No podía ser la misma mujer que había aceptado pasivamente la versión de la policía hacía 20 años. La vida me había enseñado a ser más fuerte, a ser más astuta. Escribí todo lo que recordaba. El nombre de la empresa, Sarmiento, la ruta, México-Puebla, la fecha de la desaparición, la descripción del camión. Mis pensamientos eran un torbellino, pero ponerlos en papel me ayudaba a encontrar un orden. Napoleon Hill, un autor que mi padre leía, decía que cualquier idea, plan o propósito puede ser colocado en la mente a través de la repetición del pensamiento. Mi propósito ahora era claro: encontrar la verdad, y mi plan comenzaba a tomar forma. El primer paso era buscar a las personas que habían estado en la periferia de la vida de Ricardo en ese entonces, gente que la policía quizá pasó por alto. El primer nombre que vino a mi mente fue el de Javier el Correcaminos Solís, el mejor amigo de Ricardo, su compadre del asfalto. Habían perdido el contacto años atrás, pero sabía que si alguien entendía el mundo de los traileros, era él. Tenía que encontrarlo. Esa noche, la Elena pasiva y resignada murió. En su lugar, nació una investigadora, una mujer impulsada por una llamada fantasmal y un amor inquebrantable. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba acompañado de algo mucho más poderoso: la determinación. Encontrar a Javier Solís no fue fácil. El mundo de los traileros es nómada, una comunidad unida por el asfalto pero dispersa por todo el país. Mateo, a pesar de su escepticismo, me ayudó. Usó sus recursos de abogado para buscar en registros y bases de datos.
Después de varios días de búsquedas infructuosas, finalmente dimos con una dirección en Iztapalapa, a nombre de su esposa. Decidí ir sola. Mateo insistió en acompañarme, pero necesitaba hacer esto a mi manera, sentir que estaba recuperando el control. La casa era modesta, con una fachada que necesitaba una mano de pintura, pero con macetas llenas de geranios que le daban un toque de vida. Toqué la puerta y me abrió una mujer de mirada cansada pero amable. Era la esposa de Javier. Le expliqué quién era y sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Doña Elena, claro que me acuerdo de usted. Pase, por favor. Javier no está. Anda en la ruta, pero regresa mañana». Me invitó a sentarme y me ofreció un vaso de agua de Jamaica. Él nunca olvidó a su compadre Ricardo, me dijo mientras yo esperaba. Siempre dijo que esa historia estaba muy rara, que a Ricardo le habían hecho algo. Regresé al día siguiente. Javier estaba sentado en un sillón, un hombre corpulento al que los años le habían añadido más arrugas alrededor de los ojos y más canas en el bigote, pero su apretón de manos seguía siendo firme. «Elena, qué milagro», dijo, su voz ronca y profunda. Le conté de la llamada. A diferencia de Mateo, él no me miró con lástima ni con duda. Escuchó atentamente, asintiendo, sus ojos fijos en los míos. «Yo siempre lo supe», dijo al final, golpeando la mesa con la palma de la mano. «A tu hermano no se lo tragó la tierra. A tu hermano lo desaparecieron». Las palabras de Javier eran como gasolina en el fuego de mi determinación. «Javier, necesito que me ayudes, que me cuentes todo lo que recuerdes de esos días. Cualquier cosa, por pequeña que sea». Javier suspiró y se reclinó en su silla. «Mira, Elena, en este negocio uno ve muchas cosas y aprende a callar, pero por Ricardo, por él sí hablo. Me contó que el trabajo con los Sarmiento era muy codiciado. Pagaban el doble que otras empresas, pero eran muy exigentes y, sobre todo, muy discretos. A nadie le gustaba trabajar para ellos, la neta. Había algo raro. Te contrataban a través de un intermediario. Nunca tratabas con los dueños directamente. Y los fletes, a veces eran extraños». Le pregunté a qué se refería con extraños. «Un día llevabas electrónicos carísimos, como tu hermano, y al siguiente te mandaban a recoger un contenedor que supuestamente traía refacciones, pero pesaba menos que una caja de plumas. O te hacían cambiar de ruta en el último minuto, sin explicación. Ricardo estaba contento por la paga. Quería juntar para la quinceañera de su Isabela. Me acuerdo que hasta hablaba de comprarle un vestido de esos de diseñador, un Louis Vuitton», decía él, soñando. Pero la última semana antes de que pasara lo que pasó andaba nervioso. Me dijo que había visto algo que no le cuadraba en la bodega principal de los Sarmiento, en Tepotzotlán. Javier se detuvo como si midiera sus palabras. «¿Qué vio, Javier?» Nunca me lo dijo con claridad. Solo me dijo: «Compadre, aquí hay gato encerrado. Estos ricachones no son lo que parecen». Celebraron una fiesta en la mansión de Polanco, con chef privado y todo el rollo, y uno de los jefes de seguridad andaba muy nervioso, cuidando unas cajas que no eran parte de la mudanza. Dijo que olía a peligro, pero también a mucho dinero. Esa información era una bomba. La policía nunca investigó a los Sarmiento a fondo. Eran una familia poderosa, intocable, con conexiones políticas y una fortuna que los ponía por encima de la ley. «Nadie se mete con los Sarmiento, Elena», concluyó Javier. «Son dueños de medio país. Si Ricardo vio algo que no debía, ellos son capaces de todo». Me fui de la casa de Javier con una mezcla de miedo y claridad. El camino ya no era un laberinto sin salida. Ahora tenía un nombre, un objetivo: la familia Sarmiento. Sabía que enfrentarlos era como intentar derribar una montaña con las manos, pero la voz de Ricardo en el teléfono resonaba en mi cabeza, dándome la fuerza que necesitaba. El plan se estaba solidificando. Tenía que investigar a esa familia, entender su negocio, encontrar sus debilidades. La búsqueda de mi hermano se había convertido en una batalla contra un gigante invisible. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión. Con la ayuda de Mateo, que ahora empezaba a creer que había algo más que una simple broma cruel, montamos un pequeño centro de investigación en la mesa de mi comedor. Él se encargaba de la parte digital, buscando registros de empresas, noticias antiguas, cualquier mención de la familia Sarmiento. Yo me dediqué a lo análogo, a mi memoria y a mi intuición.
Revisé una y otra vez la caja de Ricardo. Entre sus papeles encontré una pequeña libreta de bolsillo que había pasado por alto. La mayoría eran anotaciones de rutas, gastos de diésel, pero en la última página había algo diferente. Un nombre, Leonora, y un número de teléfono. Al lado, una dirección en Puebla. Era una pista, la primera que sentía tangible. Mientras tanto, Mateo descubrió que Empresa Sarmiento tenía una estructura corporativa increíblemente compleja, una red de filiales y empresas fantasma. Era casi imposible rastrear el flujo de su dinero. Son expertos en desaparecer cosas, mamá, no solo personas, también fortunas, me dijo una noche, con los ojos cansados de mirar la pantalla de su laptop. La frustración empezaba a hacer mella en él. Y entonces, el teléfono sonó de nuevo. Mismo número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Puse el altavoz para que Mateo escuchara. Bueno, dije, tratando de mantener la calma. De nuevo, la misma respiración, el mismo eco distante. Y la voz. Lena. Ricardo, soy yo. Háblame por favor, ¿dónde estás? Mateo me hizo señas para que lo mantuviera en la línea. ¿Estás en peligro? Hubo una pausa. Ellos te están vigilando. Deja de buscar. Leonora, no hables con ella. Es peligroso. La voz sonaba angustiada, urgente. Y luego, antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Esta vez no había duda. Era una advertencia, y nos había dado una confirmación. El nombre, Leonora, era importante. La llamada nos llenó de un nuevo vigor. El miedo estaba ahí, claro, pero ahora sabíamos que no estábamos buscando un fantasma. Ricardo estaba vivo, y estaba tratando de protegerme. La conversación con Mateo después de la llamada fue intensa. ¿Vigilando? ¿Quiénes nos están vigilando, mamá? Esto está pasando de ser una investigación personal a algo peligroso. Quizá deberíamos ir a la policía. La policía no hizo nada en 20 años, mijo. ¿Crees que lo harán ahora contra los Sarmiento? No. Tenemos que seguir nosotros. Y tenemos que ir a Puebla. Tenemos que encontrar a esa tal Leonora. Mateo se opuso con todas sus fuerzas. Era demasiado arriesgado. Pero entonces hice algo que no esperaba. Llamé a Isabela. Mi sobrina, la hija de Ricardo, vivía en San Diego y trabajaba como diseñadora gráfica. Le conté todo desde el principio. La primera llamada, Javier, la libreta, la segunda llamada. Isabela, que había crecido con el fantasma de un padre ausente, no dudó ni un segundo. Voy para México, tía. Si hay una posibilidad de saber qué pasó con mi papá, quiero estar ahí. Él es mi padre, y merezco saberlo. Su decisión fue el empujón que necesitaba para convencer a Mateo. Él no podía negarse a la petición de su prima, a la que quería como a una hermana. Se acordó que Isabela volaría a la Ciudad de México, y luego los tres iríamos a Puebla. La llegada de Isabela fue un torbellino de emociones. Hacía años que no la veía en persona. Era la viva imagen de Ricardo, con sus mismos ojos expresivos y su misma sonrisa fácil. Abrazarla fue como abrazar un pedazo de mi hermano. Su presencia trajo una nueva energía al equipo. Ella era joven, experta en tecnología y, sobre todo, estaba impulsada por el deseo profundo de conocer la verdad sobre el padre que le habían arrebatado. Tía, he estado pensando, dijo la noche antes de nuestro viaje. Si mi papá está vivo, ¿por qué no ha vuelto? Debe estar atrapado, amenazado. No nos está abandonando, nos está protegiendo. Sus palabras resonaron en mí. Era exactamente lo que yo sentía. El viaje a Puebla ya no era una búsqueda a ciegas, era una misión de rescate. Empacamos una pequeña maleta, y yo guardé la libreta de Ricardo en el bolsillo interior de mi abrigo, como si fuera un amuleto. Al subir al coche de Mateo, sentí una mezcla de terror y exaltación. Estábamos conduciendo hacia el corazón del misterio, hacia la ciudad donde la vida de mi hermano se había detenido. Y mientras la Ciudad de México se quedaba atrás en el espejo retrovisor, me di cuenta de que mi vida, que había estado en pausa durante 20 años, finalmente volvía a moverse, aunque fuera hacia un destino incierto y peligroso. El viaje a Puebla fue tenso. El paisaje, con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl vigilando nuestro camino, normalmente me llenaba de una sensación de asombro, pero esta vez solo sentía el peso de la incertidumbre. Mateo conducía en silencio,
su mandíbula apretada, mientras Isabela a mi lado revisaba en su tablet mapas antiguos de la zona y buscaba cualquier información sobre la dirección que teníamos. La dirección de la libreta nos llevó a un barrio antiguo en el centro de Puebla, con calles empedradas y casonas coloniales. La casa era una de ellas, con una fachada de talavera y un gran portón de madera. Sentí un nudo en el estómago al tocar el pesado llamador de metal. Nos abrió una mujer de unos 70 años, de cabello completamente blanco y ojos increíblemente azules. «¿Sí?», dijo, con una voz suave pero firme. «Buscamos a la señora Leonora», dije yo, mi voz apenas un susurro. La mujer nos miró, a los tres, uno por uno. «Yo soy Leonora. ¿Quiénes la buscan?». Le mostré una foto de Ricardo que llevaba en mi cartera. Sus ojos se fijaron en la imagen, y vi cómo una sombra de dolor y reconocimiento los cruzaba. «Pasen», dijo, abriendo completamente el portón. La casa de Leonora era como un museo personal, llena de libros, arte y recuerdos. Nos sentamos en su sala, y ella nos sirvió un té de hierbabuena. «Yo fui la contadora de Empresas Sarmiento durante 30 años», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Conocí a Ricardo. Era un buen hombre, diferente a la mayoría de los choferes. Era curioso, hacía preguntas, y eso, en ese lugar, era peligroso. Nos contó que la empresa era una fachada. El negocio principal no era la logística ni los electrónicos, era el lavado de dinero y el contrabando de arte y antigüedades robadas. Los camiones, como el de Ricardo, a menudo transportaban mercancía legal como pantalla, pero en compartimentos secretos llevaban piezas de valor incalculable. Ricardo descubrió uno de esos compartimentos por accidente. Su camión tuvo una avería cerca de la bodega, y mientras esperaba al mecánico, vio algo que no debía. Vio a Armando Sarmiento en persona supervisando la carga de unas cajas que no estaban en ningún registro. Se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Leonora nos confesó que ella misma había estado viviendo con miedo durante años. Sabía demasiado. Había intentado renunciar varias veces, pero los Sarmiento la tenían atrapada. Habían bloqueado sus cuentas bancarias una vez como advertencia y amenazado a su familia. Ricardo vino a verme en secreto, unos días antes de desaparecer. Me había investigado. Sabía que yo era la única que podría entender los registros. Me mostró unas copias de manifiestos de carga que había logrado sacar. Eran la prueba del fraude. Me dijo que iba a ir a la policía después de su viaje a Puebla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo le rogué que no lo hiciera. Le dije que lo matarían. Le dije que desapareciera, que se fuera del país. Pero era terco. Decía que no podía vivir sabiendo eso, que no era justo. Le di mi dirección en Puebla. Le dije que si algo salía mal me buscara aquí. Pero Ricardo nunca llegó. Leonora creía que lo habían interceptado en el camino. Esa gente no deja cabos sueltos, Elena. Si lo encontraron, no creo que... No pudo terminar la frase. El silencio en la habitación fue devastador. La esperanza que la llamada había encendido comenzaba a ser reemplazada por una cruda y dolorosa realidad. Salimos de la casa de Leonora aturdidos. La verdad era peor de lo que habíamos imaginado. Mi hermano no era un ladrón. Era un héroe que había intentado hacer lo correcto y había pagado el precio más alto. Nos registramos en un pequeño hotel en el centro. Esa noche, nadie pudo dormir. Mateo caminaba de un lado a otro en la habitación. «Esto es demasiado grande para nosotros, mamá. Estamos hablando de crimen organizado. Tenemos que salir de Puebla, irnos a casa y darle esta información a una autoridad federal, a alguien que no esté comprado». Isabela, por otro lado, estaba furiosa. «No podemos rendirnos ahora. Le debemos a mi papá luchar. Esa gente no puede salirse con la suya». Yo estaba en medio, atrapada entre la prudencia de mi hijo y la pasión de mi sobrina. Mi corazón estaba roto. La posibilidad de que Ricardo estuviera muerto era una daga que se clavaba más y más profundo. Pero entonces recordé la llamada. La advertencia. «No hables con Leonora. Es peligroso. Si Ricardo estuviera muerto, ¿quién me habría advertido?». La lógica me decía que la llamada podía ser una trampa, una forma de los Sarmiento para ver si seguíamos investigando. Pero mi instinto, esa voz interior que nunca me había fallado, me decía que Ricardo estaba vivo y que me estaba guiando. Al día siguiente,
Decidimos visitar el último lugar donde el camión de Ricardo fue visto, un parador de carretera cerca de Río Frío. El lugar había cambiado, ahora era una gasolinera moderna con una tienda de conveniencia, pero el viejo restaurante seguía ahí, un poco más decrépito. Hablamos con el dueño, un hombre mayor que recordaba vagamente el caso. Sí, me acuerdo del camión rojo. Estuvo aquí un rato. El chofer comió algo. Parecía nervioso. Miraba mucho hacia la carretera. Pero fue un mecánico que trabajaba en el taller de al lado quien nos dio la pieza que nos faltaba. Claro que me acuerdo de ese Kenworth, dijo, secándose las manos llenas de grasa en un trapo. El chofer me pidió que le revisara los frenos. Decía que sentía que algo no andaba bien. Mientras lo hacía vi un coche negro, un gran Marquis, estacionado al otro lado de la carretera. No le quité los ojos de encima al camión. Cuando el chofer se fue, el coche negro lo siguió. Un coche negro, una vigilancia. Alguien lo estaba esperando. De repente, todo cobró sentido. No fue un encuentro casual. Lo estaban cazando. La información era una pequeña victoria, pero también confirmaba el inmenso peligro en el que mi hermano se había metido, y en el que nosotros ahora estábamos inmersos. El testimonio del mecánico sobre el coche negro nos dio una nueva dirección. Mateo, usando sus habilidades de investigación, empezó a buscar registros de vehículos de esa época asociados a los Sarmiento. Era una aguja en un pajar, pero era algo. Mientras él se sumergía en esa tarea, Isabela y yo decidimos volver a hablar con Leonora. Sentíamos que aún había cosas que no nos había contado. Quizás por miedo. La encontramos más nerviosa que antes. No debieron volver, nos dijo mirando por encima de su hombro hacia la calle. Desde que vinieron he sentido que me vigilan. Su miedo era palpable y contagioso. Le contamos lo del coche negro. Ella palideció. Era el coche de El Sombra, susurró. Nos explicó que El Sombra era el apodo del jefe de seguridad de Armando Sarmiento, un hombre despiadado y leal, encargado del trabajo sucio. Su verdadero nombre era Rodrigo Fuentes. Fue entonces cuando Leonora decidió que ya no podía seguir callando. Nos llevó a su estudio, y de un compartimento secreto detrás de un librero, sacó una caja de metal. Guardé esto por 20 años, esperando que algún día sirviera de algo. Son copias de los libros de contabilidad paralelos que yo misma llevaba. Aquí está la prueba de todo: el lavado de dinero, las transacciones, los sobornos a funcionarios. Y aquí, dijo sacando un sobre amarillento, está el testimonio que Ricardo me dejó ese día, firmado. Detalla lo que vio en la bodega. Nos entregó la caja. Tomen esto y desaparezcan. Úsenlo para hacer justicia, pero háganlo con inteligencia. Esta gente es más peligrosa de lo que imaginan. El peso de la caja en mis manos era el peso de 20 años de silencio, el legado de la valentía de mi hermano. Nos despedimos de Leonora, prometiéndole que tendríamos cuidado. Apenas habíamos salido de su casa cuando Mateo nos llamó. Su voz era un hilo de pánico. «Mamá, tienen que salir de ahí ahora mismo. Acabo de encontrar algo». Rodrigo Fuentes, El Sombra, no solo trabajaba para Sarmiento. Antes fue policía judicial. Y adivinen qué. Fue el detective principal asignado al caso de la desaparición de tío Ricardo. La revelación fue como un golpe en el estómago. El hombre que supuestamente investigaba el caso era el mismo que lo había orquestado. Estábamos atrapados en una telaraña. Corrimos hacia nuestro hotel, la paranoia apoderándose de nosotros. Cada coche que pasaba, cada persona que nos miraba, parecía una amenaza. Al llegar a la habitación, la encontramos revuelta. No habían robado nada de valor, ni el dinero ni las computadoras. Solo habían buscado algo: la caja. Afortunadamente la llevaba conmigo. Habían estado a punto de conseguirla. El mensaje era claro. Sabían quiénes éramos. Sabían lo que estábamos haciendo y estaban cerca. Muy cerca. El miedo ya no era una posibilidad. Era una certeza que nos helaba los huesos. Esa noche en el hotel fue la más larga de mi vida. Con la puerta atrancada con una silla, nos sentamos los tres en la oscuridad, hablando en susurros. El allanamiento de la habitación había sido el punto de quiebre. Mateo insistía en que debíamos tomar la caja e irnos directamente a la Ciudad de México, a la oficina de un fiscal federal en el que él confiaba. Isabela, aunque asustada,
Ardía en deseos de venganza. Quería filtrar la información a la prensa, exponer a los Sarmiento públicamente. Yo, en cambio, sentía que nos faltaba la pieza más importante del rompecabezas. Ricardo. Las pruebas que teníamos podían encarcelar a los Sarmiento, pero no me decían si mi hermano estaba vivo o muerto, y la voz en el teléfono seguía siendo mi única ancla de esperanza. No podemos irnos todavía, les dije. Ricardo me advirtió. Eso significa que sabe nuestros movimientos. Está ahí fuera, mirándonos. Quizás está tratando de llevarnos hacia algo más. Decidí hacer una jugada arriesgada, una que se sentía inspirada por esas lecturas de Napoleon Hill sobre la fe y la acción audaz. Vamos a actuar como si no tuviéramos las pruebas, propuse. Vamos a hacerles creer que estamos asustados, que nos vamos a rendir, y vamos a dejar una carnada. Al día siguiente Mateo llamó a la recepción y en voz alta anunció que nos íbamos de Puebla, que la investigación había sido un error y que volvíamos a casa. Empacamos nuestras cosas, hicimos el check-out y nos dirigimos ostensiblemente hacia la autopista a México, pero en lugar de tomarla, nos desviamos por una carretera secundaria y volvimos a la ciudad por otra entrada, registrándonos en un hotelito discreto en las afueras, bajo otro nombre. La caja con las pruebas la escondimos en un lugar seguro. La carnada era yo. Le dije a Mateo y a Isabela que se quedaran ocultos. Yo iba a volver a un lugar, sola, al parador de carretera. Si Ricardo me estaba vigilando, si estaba tratando de comunicarse, ese era el lugar con más significado. Llegué al parador al atardecer. Me senté en una de las mesas exteriores del viejo restaurante, pedí un café y esperé. Las horas pasaban lentamente. Cada camión que llegaba, cada coche que se detenía, hacía que mi corazón saltara. La noche cayó, fría y estrellada. Empecé a pensar que había cometido un error, que mi plan era una locura. Estaba a punto de rendirme cuando un hombre se acercó a mi mesa. Era mayor, con el rostro curtido por el sol y el camino, y una cojera pronunciada. ¿Se le ofrece algo?, le pregunté nerviosa. El hombre no respondió. Simplemente dejó un teléfono celular viejo sobre la mesa y dijo en voz baja: «Él quiere hablar con usted, a solas». Y se alejó, perdiéndose en la oscuridad del estacionamiento de camiones. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Sonó casi de inmediato. Contesté. «Lena». Era su voz clara esta vez, sin estática. «Ricardo, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» Lloré en silencio. «Estoy cerca. No podía dejar que te fueras sin decirte la verdad. Lo que te pasó en el hotel, fui yo quien avisó para que te asustaran y te fueras, para protegerte, pero eres más terca que una mula». Su voz, aunque cansada, tenía el mismo tono burlón de siempre. «Ricardo, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca volviste?» Hubo una larga pausa. «Porque no podía, Lena. Ese día en esta carretera me dieron a elegir, una bala o una nueva vida. El Sombra me alcanzó, pero Armando Sarmiento no quería un muerto. Quería un seguro. Me hicieron desaparecer. Me dieron otra identidad, otra vida, lejos de todo y de todos, con la condición de que nunca jamás contactara a mi familia. Si lo hacía, ustedes pagarían el precio. Durante 20 años he cumplido. He vivido como un fantasma, viéndolas crecer desde lejos, a ti envejecer, a mi hija convertirse en mujer». La angustia en su voz era tan profunda que me partió el alma. Mi hermano estaba vivo. Había estado a nuestro lado todo el tiempo, en las sombras, como un ángel guardián silencioso. La conversación con Ricardo por ese teléfono anónimo fue un torrente de 20 años de palabras no dichas. Me contó la vida que había llevado, una existencia solitaria bajo un nombre falso, trabajando en ranchos y talleres en el norte del país, siempre moviéndose, siempre mirando por encima del hombro. La herencia que mis padres le dejaron, un pequeño terreno, nunca pudo reclamarla. Para el mundo, él era un hombre desaparecido, probablemente muerto. Su única conexión con nosotros eran las noticias que buscaba en Internet y las visitas clandestinas y lejanas a los lugares que frecuentábamos, observándonos desde la distancia, un tormento autoimpuesto para asegurarse de que estábamos bien. La razón por la que finalmente había roto su silencio era la muerte de mamá, 2 años atrás. Ver la esquela en el periódico
y no poder estar en su funeral lo había destrozado. Fue entonces cuando empezó a planear cómo contactarme, cómo advertirme del peligro si alguna vez decidía buscar la verdad. Las llamadas habían sido su forma desesperada de guiarme y protegerme al mismo tiempo. «Tengo las pruebas, Ricardo», le dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. «Leonora nos lo dio todo. Podemos hundir a Sarmiento». Él suspiró. «Lo sé. Te he estado siguiendo desde que llegaste a Puebla. Vi cuando entraste a casa de Leonora. Pero si usas esas pruebas, Lena, firmarás mi sentencia de muerte y pondrás a todos en peligro. El Sombra no dudará en limpiar el desastre. Y su primer objetivo seré yo, el único testigo vivo». Entendí entonces la terrible encrucijada en la que estábamos. La justicia para Ricardo significaba su muerte casi segura. Su seguridad significaba la impunidad para los Sarmiento. Regresé al hotel y les conté a Mateo y a Isabela. La noticia de que Ricardo estaba vivo los llenó de una alegría abrumadora, pero la realidad de la situación rápidamente los silenció. Isabela, que había soñado toda su vida con abrazar a su padre, ahora se enfrentaba a la posibilidad de no poder hacerlo nunca para mantenerlo a salvo. Pasamos la noche en vela, debatiendo qué hacer. ¿Valía la pena la justicia a un costo tan alto? ¿O era mejor la paz, la seguridad de saber que él estaba vivo, aunque fuera lejos? La respuesta, para mí, estaba clara. Había empezado esta búsqueda para encontrar a mi hermano, no para vengar un crimen. La justicia era importante, pero la vida de mi hermano lo era más. Hablaremos con ellos. Decidí al amanecer. No con la policía, no con la prensa. Hablaremos con los Sarmiento. Vamos a negociar la vida de Ricardo. Mateo pensó que era una locura. Isabela tenía miedo, pero ambos vieron la determinación en mis ojos. No era una negociación de dinero, era una negociación de vidas. Mateo, a través de sus contactos, logró conseguir una reunión. No con Armando Sarmiento, que era una figura casi inaccesible, sino con su esposa, Clara Sarmiento, la matriarca de la familia, conocida en los círculos de élite por su filantropía y su aparente devoción familiar. La cita fue en un exclusivo restaurante en Polanco, en la Ciudad de México, un lugar donde el poder y el dinero se sentaban a comer. Me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las ocasiones importantes. No llevaba un bolso Chanel ni zapatos de diseñador, pero llevaba la dignidad de 20 años de dolor y la fuerza de una leona que protege a su cachorro. Dejé a Mateo y a Isabela esperando en un café cercano. Esto tenía que hacerlo yo sola. Clara Sarmiento era una mujer impecable, de unos 70 años, con una elegancia fría y joyas discretas, pero indudablemente caras. Me miró por encima de sus lentes de diseñador. «Tiene usted 10 minutos, señora», dijo, consultando un papel. «Elena», le dije. «Solo Elena». Le conté mi historia. No la amenacé. No levanté la voz. Simplemente le hablé de mi hermano, del hombre que era, del padre que le habían robado a su hija. Le hablé de las pruebas que teníamos, de la caja que estaba en un lugar seguro, y que se haría pública si algo me pasaba a mí o a mi familia. Y entonces la miré a los ojos. «No quiero su dinero, señora Sarmiento. No quiero venganza. Quiero a mi hermano de vuelta. Quiero que su esposo le dé a mi hermano la libertad de vivir sin miedo, de volver a ver a su hija. Quiero que la amenaza sobre él desaparezca. A cambio, esa caja se quedará cerrada para siempre». Clara Sarmiento me escuchó en un silencio gélido. Cuando terminé, se quedó mirando su taza de té por un largo rato. Creí que llamaría a seguridad, que se reiría en mi cara. Pero en lugar de eso, vi algo inesperado en sus ojos, una grieta en su fachada de acero. «Mi esposo cometió muchos errores en su vida para construir este imperio», dijo en voz baja. «Errores que han costado caro. Él está enfermo, muy enfermo. Lo que más le preocupa ahora es su legado, el nombre de su familia». Me di cuenta de que no le estaba hablando a una criminal, sino a una esposa y madre que temía que el castillo que habían construido se derrumbara sobre sus hijos y nietos. «Déjeme hablar con él», dijo finalmente. «Deme 24 horas, y una garantía de que su familia estará a salvo». Le di mi palabra. No teníamos un contrato, ni abogados, solo la palabra de dos mujeres de mundos opuestos, unidas por el deseo de proteger a sus familias.
Salí del restaurante sintiendo que había caminado sobre el alambre flojo de un circo y que, de alguna manera, había logrado llegar al otro lado. Las siguientes 24 horas fueron una agonía. No supimos nada. Cada llamada, cada mensaje, nos hacía saltar. Nos escondimos en mi casa, corriendo las cortinas, temiendo lo peor. Pensé que había sido ingenua, que había caído en una trampa, pero justo cuando el plazo estaba por cumplirse, Mateo recibió una llamada de un número desconocido. Era uno de los abogados de la familia Sarmiento. La propuesta era simple y directa. Ricardo recibiría una cantidad de dinero considerable, una compensación por los años perdidos, transferida a una cuenta en el extranjero. Se le proporcionaría una nueva identidad, esta vez una oficial y sólida, en el país que él eligiera. Y lo más importante, la amenaza de Rodrigo Fuentes, el Sombra, sería neutralizada. No dieron detalles, y no preguntamos. A cambio, la caja con las pruebas debía ser entregada, y nunca más debíamos hablar del asunto con nadie. Era un pacto con el diablo, un acuerdo sellado en la oscuridad, pero nos daba lo que más queríamos, la libertad y la seguridad de Ricardo. La entrega de la caja se hizo a través de intermediarios, sin contacto directo. Fue un momento agridulce. Entregaba la única prueba de la valentía de mi hermano, la única posibilidad de una justicia formal, pero lo hacía para comprar su vida. Unos días después recibí una postal desde un pequeño pueblo en la costa de Portugal. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. El mar aquí es tranquilo. Por fin puedo descansar. Gracias, Lena. Dile a mi niña que la amo. Y debajo un número de teléfono. Llamé de inmediato. Y por primera vez en 20 años, hablé con mi hermano sin miedo. Lloramos, reímos, nos pusimos al día a través de un océano de distancia. Le pasé el teléfono a Isabela. Escucharla hablar con su padre, escuchar sus sollozos de alegría, sus preguntas torpes, su risa nerviosa. Ese fue el momento en que supe que había tomado la decisión correcta. No hubo un desfile de victoria. No hubo titulares en los periódicos. Los Sarmiento siguieron siendo los Sarmiento, aunque supe meses después que don Armando había muerto y que la estructura de la empresa había cambiado, volviéndose más legítima. Nuestra victoria fue silenciosa, privada, familiar. La vida poco a poco encontró un nuevo ritmo. Isabela viaja a Portugal cada vez que puede, construyendo la relación con su padre que le fue negada. Hablo con Ricardo todas las semanas por videollamada. Lo veo envejecer, lo veo sonreír, lo veo en paz. A veces en las noches tranquilas, me siento en el sillón de la sala y pienso en el increíble viaje que emprendimos. Empezó con una voz en el teléfono y nos llevó a través del miedo, la corrupción y el dolor. Me enseñó que la familia es un lazo que ni el tiempo ni la maldad pueden romper, y me demostró que la fuerza más grande no reside en la venganza, sino en el amor y la perseverancia. No recuperé al joven trailero que se perdió en la carretera a Puebla. Recuperé a un hombre, mi hermano, y le devolví la oportunidad de vivir. Y eso, para mí, es la única justicia que importa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Te pido que si te gustó esta historia, dejes un comentario y sigas nuestro canal para no perderte las que vienen. Me ayudaría mucho que me dieras ideas para nuevas historias. ¿Qué temas te gustaría que tratáramos? ¿Sobre qué asuntos te gustaría reflexionar? Cuéntame también desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas de tés relajantes y unos postres deliciosos sin azúcar, para cuidar el cuerpo y el alma. Es un pequeño regalo de mi parte con mucho cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, hoy y siempre. Ten fe, todo va a estar bien.